Buenos días, hermosas familias, sean todos bienvenidos a un capítulo más de esta serie Enfrentando mis heridas. Hoy vamos a hablar de cómo es el ruido de la dependencia emocional, ese ruido silencioso que provoca la dependencia emocional en cada área de nuestra vida, de cómo nosotros traemos heridas desde nuestra niñez, de miedo al abandono, miedo al rechazo, de cómo nuestras emociones han sido cambiadas por esta dependencia emocional, cómo estamos estancados en medio de nuestro propósito, en medio de lo que el Padre Celestial ha dicho de nosotros y cómo esa dependencia emocional nos lleva a enfocarnos en lo que no conviene, en lo que no hace parte del diseño del Padre Celestial. Así que te invito a que me acompañes en este siguiente episodio. Así que vamos a hablar. Quiero empezar preguntándote, ¿alguna vez has sentido que no puedes vivir sin la aprobación de alguien? ¿Alguna vez tu felicidad ha dependido de las personas y no de Dios? ¿Has sentido que has fracasado en buscar la aprobación constante en las personas y estás pendiente al qué dirán, a qué es lo que pensará esa persona de ti? Y que estás buscando afecto constantemente en las amistades, familia, inclusive en el ministerio que te rodea, en la relación que tienes en este preciso momento. Dios te ha llamado a depender de su presencia. Dios te ha llamado a depender del propósito que Él tiene preparado para ti, no depender de las personas. Pero muchas veces crecemos con heridas de nuestra infancia que nos llevan a vivir de aprobación en aprobación, de buscar afecto en personas, lugares, momentos en el cual el Padre no nos ha introducido. Entonces, hoy vamos a hablar de qué es la dependencia emocional, cómo romper con la dependencia emocional y afirmarte en la nueva identidad que es en Cristo. Es el Padre Celestial diciéndote, necesito que empieces a depender de mi presencia y no dependas de las circunstancias, no dependas de las personas, no dependas de un ministro, no dependas de un lugar, depende de mí. Así que vamos a hablar de qué es la dependencia emocional. La dependencia emocional es cuando una persona empieza a buscar afecto, aprobación, valoración en personas, en el ministerio, en lugares, en la relación en la que están teniendo, llámese amigo, llámese amiga, llámese noviazgo, llámese matrimonio. Porque muchas veces hay matrimonios que están dependiendo de lo que su esposo puede decirle, de lo que su pareja puede decirle y no en lo que Dios afirmó a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, miren, yo cuando estaba terminando de preparar este podcast, porque ayer no pude grabarlo, pero si se pueden dar cuenta, estamos de día, estamos grabando de día, no de noche, pero la gloria sea para Dios. Entonces, estaba viendo qué era la dependencia emocional. Y es eso, es poner nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestras emociones y esas áreas de nuestra vida en personas, en buscar aprobación, en buscar valoración. Pero Dios, ¿qué dice de esto? Dios dice que dependamos de su poder, de su gracia. El Padre Celestial nos dice constantemente, mío eres tú. El Padre Celestial nos dice constantemente, yo te formé desde el vientre de tu madre. Te aparté con un propósito. Te formé en las entrañas, en el vientre de tu madre. Tu embrión me vio, me conoció. Pero el ruido silencioso de la dependencia emocional está constantemente buscando aprobación en el amigo. ¿Qué pensará mi amigo de mí? En el ministerio. ¿Será que este ministerio será poderoso? ¿Será que voy a llegar a ser grande? ¿Será que el Señor me va a usar poderosamente? Dependemos de lo que va a decir ese amigo, lo que va a decir tu pareja, inclusive los que nos rodean en el ministerio. Y se vuelve una lucha constante de aprobación y valoración. Si te mueves en las redes sociales, estás buscando aprobación por likes. Si te mueves en las plataformas, estás buscando aprobación por comentarios. Es decirte, ok, oye, que Dios te bendiga, estás creciendo en el ministerio y tú dices, ay, sí, me siento realizado. No, nuestra aprobación no tiene que estar en los likes ni en los comentarios, tiene que estar en el Padre Celestial. La dependencia emocional busca compararse constantemente con las personas, busca envidiar lo que otros tienen, busca posicionarse en lugares donde Dios no lo ha metido. Miren, ¿cuál es la manifestación de la dependencia emocional en las diferentes áreas de nuestra vida? En las relaciones sentimentales,
necesitar una pareja para sentirse completo. Un miedo extremo a perder esa persona, un miedo extremo a perder el afecto, el cariño que me puede brindar esa persona, un miedo extremo a quedarme sola, a no tener una relación en este momento de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias en esta área de nuestra vida? Celos, control, tolerar abusos, pérdida de identidad. Cuando tú empiezas a perder tu identidad, tú aceptas cualquier migaja que te pueda ofrecer esa persona. Porque cuando no conoces tu identidad, tú empiezas a aceptar lo que esa relación te da, que no es parte de Dios, que no hace parte del diseño de Dios, ¿verdad? En amistades, miedo a quedarse fuera del grupo, hacer lo que otros esperan para ser aceptado, relajarse en los valores, en los principios del reino, en los principios que Dios te ha dado, y haces una codependencia, que empiezas a codepender de lo que tus amistades están haciendo. Que si tus amistades están haciendo algo que a Dios no le agrada, tú empiezas a encajar en ese baúl, en ese entorno, para no sentirte rechazado, para no sentirte abandonado. Y empiezas a enfrascarte en un entorno que no hace parte del diseño de Dios. Amistades que fuman, amistades que toman alcohol, amistades que van a fiesta, amistades que tienen conversaciones necias. Empiezas a encajar en ese círculo vicioso, tóxico, en el cual Dios no te ha dicho que tienes que entrar, porque Él te ha hecho con propósito y Él te ha hecho con diseño. Entonces, cuando eres dependiente emocionalmente, te cuesta salir de esos lugares, te cuesta salir de esas amistades, te cuesta salir de esa relación. Y entonces tú empiezas a identificar, oye, sí, soy dependiente de que tengo que estar constantemente con una persona a mi lado, tengo que estar constantemente con una amistad, tengo que salir con esta persona, aunque esa persona no te está ofreciendo lo que el propósito de Dios dice de ti, aunque esa amistad no te está ofreciendo lo que el diseño de Dios, lo que el diseño del Padre Celestial ha dicho de ti. Ahora vamos para otra área, ministerio o iglesia, el lugar donde te congregas. Muchas veces buscamos aprobación en los líderes, muchas veces buscamos aprobación en nuestro pastor, en nuestra pastora, en nuestros líderes que nos rodean, inclusive en nuestros compañeros de la danza, de adoración, donde están los salmistas, intercesión, no sé, de maestros. Y vivimos por reconocimiento, no vivimos por amor a la obra, no vivimos por amor a Dios, sino por buscar reconocimiento constante. Pastor, ¿será que lo hice bien? ¿Puede decirme si lo hice bien? Líder, ¿será que lo que hice, la obra que hice está correcto? ¿Será que canté bien? ¿Será que hice esta buena oración? Y estamos constantemente buscando esa aprobación. Cuando Dios nos ha dicho que nosotros no nacimos para encajar, hacemos parte de este mundo, pero no somos de este mundo. Somos parte de un reino celestial. Somos parte de un diseño que el Padre está estableciendo a través de su palabra. Él no nos ha mandado a encajar, porque muchas veces Dios nos dice que digamos ciertas cosas y por miedo al que dirán, por miedo a ser rechazado, por miedo al abandono, no decimos lo que el Padre Celestial nos está pidiendo que digamos, porque, ay, ¿será que le va a doler? Ay, no, ¿será que me va a rechazar si le digo esto de parte de Dios? No, Dios te ha mandado a que hables, a que digas las cosas como tienes que decirlas, de acuerdo a la palabra, con amor y con mansedumbre, no a encajar, no a sentirse, a tener miedo por lo que dirán, sino a hablar con la verdad del reino. Ese es el problema de la persona que depende emocionalmente, que no tiene carácter para decir las cosas, que busca encajar constantemente en las relaciones, en las amistades, en el ministerio. Inclusive depende de las amistades en la universidad, en el colegio, depende de las redes sociales y no habla lo que el Padre Celestial le está pidiendo que hable. No se mueve de acuerdo a la encomienda que el Padre Celestial ha dicho de esa persona, sino que depende de las que dirán, depende del ministerio, depende del reconocimiento, depende de lo que diga su esposo, de lo que diga su pareja, y recibe maltratos, recibe palabras de abuso, recibe palabras ofensivas por sentirse bien. Se rebaja a cualquier cosa con tal de no sentirse rechazado, con tal de no sentirse abandonado. ¿Y qué pasa? ¿De dónde vienen esas heridas? ¿Por qué me siento así? Dios, yo no quiero seguir dependiendo emocionalmente de mi pareja. Dios, yo no quiero depender de mis amigos, quiero depender de ti. ¿Cómo salgo de estas heridas? ¿Cómo salgo de este ciclo vicioso?
¿Cómo salgo, Señor? Y hoy vengo a decirte que llegaste al lugar correcto. Hoy vengo a decirte que no soy yo, es la palabra de Dios, que puedes buscar constantemente la palabra del Padre Celestial y llenarte de esa identidad que es en Cristo, llenarte de esa identidad que es la palabra revelada, la palabra profética que el Padre te ha dado y te ha dicho que eres de Él, te ha dicho que tienes nueva identidad, que las viejas vestiduras ya pasaron, ya te fueron quitadas y que ahora tienes una vestidura nueva que es en Cristo. Y hoy te voy a hablar de dónde viene esa dependencia emocional, porque quiero que empieces a identificar y a mirarte e inspeccionarte y a decir, ok, Señor, voy a empezar a hacerme una introspección. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy dependiendo de mi pareja? ¿Por qué estoy dependiendo de lo que dicen mis amigos? ¿Por qué estoy dependiendo de la aprobación, de la valoración, del afecto que me puedan dar los demás? ¿Por qué no sé estar solo? ¿Por qué no sé hacer estas cosas? ¿Por qué no puedo ir a comerme un helado solo? ¿Por qué no puedo ir al cine solo? ¿Por qué siempre tengo que estar acompañado? ¿Por qué lo que me digan los demás es importante para mí y lo que tú me dices lo rechazo? Porque muchas veces nos dejamos maltratar por palabras cuando Dios nos está diciendo que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo escogido y adquirido por Él. ¿Y por qué le creemos al enemigo? ¿Por qué le creemos a Satanás y a sus mentiras y rechazamos la verdad del reino? Así que hoy vamos a hablar de dónde viene la dependencia emocional. Heridas de infancia, falta de afecto, abandono por tus papás, por tu mamá, rechazo por tu familia o sobreprotección. Te sobreprotegieron mucho desde niña y estás buscando que esa persona que está a tu lado, llámese amigo, llámese pareja, eso es lo más común que se ve en esta dependencia emocional, que te sobreprotegieron de pequeño y que al salir de la cobertura de tus papás, inmediatamente buscaste una protección en una pareja, en un amigo, en un ciclo vicioso, en un lugar donde no te estaban sobreprotegiendo, simplemente te estaban llevando a vivir en el miedo, al soltar, a vivir en el miedo a fracasar, a vivir en el miedo a abandonar y crecer. Entonces, esa es una de las heridas que se efectúan en la dependencia emocional, la herida de la infancia, en el afecto, en el abandono, en el rechazo, en la sobreprotección. Por ejemplo, un niño que nunca recibió aprobación en sus papás, un niño que nunca recibió afecto de su papá o de su mamá, un niño que nació con vacíos porque sus papás no le decían que era suficiente, sus papás no le decían que se sentían orgullosos de él cuando hacían una tarea, ¿qué les digo? Cuando ganaban en el partido de fútbol, que no lo hiciste bien, pero los papás no hacían eso. Y quiero decirte que no justifico a tus papás, pero muchas veces tus papás repiten los patrones que recibieron de sus papás y por eso no te han dado el amor que tú quieres, porque no aprendieron a recibirlo de sus padres. Y es bueno sentarse con sus padres y contarse sus heridas para poder sanar esa herida de dependencia emocional hacia una persona. Ir a la raíz que son tus padres. Conocer sus heridas y conocer la herida, que por qué yo tengo esto y por qué yo he recibido esto de tu parte. Ahí empiezas a sanar y ahí empieza el Padre a afirmarte en una identidad, y es que tú no eres huérfano, tú eres un hijo adoptado por el Padre Celestial, que Él no te ha dado espíritu de orfandad, sino espíritu de adopción para clamar, Abba Padre. Amén. Vamos por la falta de identidad en Cristo. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, buscamos que otros definan nuestro valor. Y sí, cuando nosotros no conocemos la identidad en nuestro Señor, fácilmente aceptamos lo que nos dicen los demás. Fácilmente aceptamos lo que nos dice nuestro amigo. Es que tú no puedes, es que tú no eres capaz, que tú no eres suficiente para nadie. Fácilmente aceptamos lo que nos dice nuestra pareja en el momento y aceptamos los malos tratos, los malos abusos. Aceptamos cualquier comentario hiriente que nos pueda decir esa persona y empezamos a depender de esos comentarios y no de la identidad que ya Dios nos dio a través de Cristo. Efesios 1:6 dice que ya nosotros somos aceptados en el amado, que ya nosotros somos herederos, que ya nosotros tenemos identidad, de que somos perdonados, de que somos redimidos,
Ya tú eres aceptado en Cristo. A través de Él, el Padre Celestial te aceptó. ¿Por qué tienes que buscar depender emocionalmente de una persona? ¿Por qué tienes que buscar depender emocionalmente de tus amigos, de lo que digan ellos, o lo que diga tu pastor, o lo que diga tu líder, cuando ya tú eres aceptado en Cristo? Cuando ya tú eres aceptado en el Padre Celestial y Él te dice, ya tú eres aceptado en mí, ¿por qué tienes que buscar aprobación constante en los demás? Vamos por la otra herida. Temor a la soledad. Miren, esta es una de las heridas más frecuentes en un ministro de Dios, que no se enfrenta a sentir, que no se enfrenta a la soledad. Aquí llega un punto en que el Padre Celestial lo sumerge en la soledad para que dependa de su presencia, pero no sabe estar solo. Siempre está buscando amigos, siempre está buscando familia, siempre está apoyándose en un líder, en un pastor, y no va directo a la presencia de Dios a decir, Señor, me siento solo, Señor, no sé qué hacer con esto, ayúdame. Sino que va un amigo, va un familiar y le dice, mira lo que me está pasando, pero no primeramente va a Dios. No primeramente va al Padre, sino que siempre va a alguna persona, porque tiene miedo a estar solo, tiene miedo a no vivir el proceso en el que el Padre lo quiere introducir, de buscar siempre la presencia de Dios, sino que llega cualquier persona con afecto, que le está brindando cualquier cariño y lo acepta de inmediato sin saber que eso viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es dependiente emocionalmente a personas. Porque cuando tú no sabes quién eres en Cristo, cuando tú no tienes una relación continua con el amado, tú aceptas cualquier migaja que te ofrece el enemigo. Definitivamente. Te lo digo por testimonio propio, de que yo aceptaba las migajas que me ofrecía mi relación pasada, la de la vieja vida, no la de la nueva vida, porque no tengo una relación ahora en estos momentos, porque estoy construyendo una relación con el Padre Celestial. Pero anteriormente yo aceptaba cualquier maltrato. Yo buscaba que me dijeran, estás linda, para yo sentirme linda. Yo me maquillaba, me vestía, me arreglaba para esa persona, para que me dijera que yo me sentía bonita. Y cuando él me decía que yo me sentía bonita, yo me sentía la mujer más hermosa de este mundo. Pero cuando él no me lo decía, yo me sentía pobre, yo me sentía la peor persona, yo me sentía emocionalmente inestable, porque dependía emocionalmente de un hombre. Y cuando esa relación Dios la quitó de mi camino, corté con esa relación, busqué refugiarme con otros hombres, busqué refugiarme con otras personas, busqué refugiarme en amigos, buscaba depender emocionalmente de otras personas, aceptaba cosas que a Dios no le agradaba por miedo al rechazo, por miedo al abandono, encajaba en unas amistades que no me convenían, encajaba en conversaciones que no me edificaban para yo sentirme en un lugar, para yo sentirme aceptada, cuando Dios no me mandó a eso. Se lo digo por testimonio. Es momento de empezar a depender de la presencia de Dios. Es momento de depender de la presencia del Padre Celestial. Miren, vamos a ver esta herida, que es la herida que más está en las personas, inclusive en ministros de altar. Espíritu de orfandad. Hay personas que están ministrando y son huérfanos, no tienen identidad en el Padre Celestial. Hay personas que están hablando, dando palabra, hablando en lenguas, cantando, adorando, pero no saben cuál es su propósito. No saben lo que el Padre ha dicho en sus escrituras de quiénes son en Él. No lo saben. Y porque no lo saben, están caminando en orfandad. Están caminando bajo un espíritu de orfandad. Y créanme, que esto el Padre me lo ministraba fuertemente, porque yo estaba caminando, aun cuando leía la palabra, aun cuando hablaba de su palabra, yo caminaba en un espíritu de orfandad porque no había recibido la paternidad del Padre Celestial. Era huérfana, aun cuando había aceptado a Cristo en mi corazón. Y así hay muchos ministros, así hay muchos hijos del Padre. Desconocen quiénes son en el Padre Celestial, desconocen cuál es su propósito, desconocen para qué fueron creados, desconocen cuál es su encomienda en este mundo. No saben qué hacer con lo que el Padre les entregó. No saben qué hacer con los talentos, no saben qué hacer con los dones que el Padre les entregó. Y caminan huérfanos en el mundo, ministran y cantan huérfanos en el altar, porque no les ha sido revelado la identidad en Cristo, no ha sido revelado la paternidad en el Padre Celestial.
Y es momento de romper con eso. El Padre vino a romper con la dependencia emocional en tu vida porque estás dependiente a una persona, estás dependiente al altar, estás dependiente a un ministro, estás dependiente de que te den palabra, a que te profeticen, pero no estás dependiente a la palabra de Dios, que es a la que te tienes que afirmar, al diseño del Padre Celestial. Ya tú no estás para vivir en orfandad. Hoy el Padre te dice que recibas el espíritu de adopción que clama Abba Padre, que te dice ya tú no eres huérfano, ya tú eres hijo aceptado en mí. Ya tú no tienes que depender de lo que dicen los demás, ya tú no tienes que depender de lo que dice tu pareja, lo que dice tu esposo, tú tienes que depender en mí. Aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, dice su palabra. Aunque no tengas papá, aunque no tengas mamá, hoy el Padre te dice, yo soy tu Padre y tú eres mi hijo y yo pagué un precio por ti muy alto para recibirte como hijo. Así que estas son las heridas que están ahí ahondando dentro de ti. Estas son las heridas, miedo al rechazo, miedo al abandono, que provocan la dependencia emocional. Y hoy el Padre vino a sacarte de la dependencia emocional. Hoy el Padre vino a decirte, ya tú no vives para depender del hombre, ya tú vives para depender de mí, porque naciste para reinar, naciste para gobernar, no naciste para vivir en orfandad. Y hoy le voy a hacer, antes de terminar este podcast, esta serie, del ruido silencioso de la dependencia emocional. Hoy vino el Señor a romper con la dependencia emocional en tu vida. Y te voy a hacer una diferencia entre el amor sano y el amor dependiente. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios, no aceptamos migajas de cualquiera. Cuando tú conoces tu valor como mujer, cuando tú conoces tu valor como hijo, como hombre, tú sabes que tú no vas a recibir cualquier relación. Hablo de las personas que están en una relación sentimental o están construyendo una relación con alguien. Cuando tú conoces quién eres tú en Dios, en el Padre Celestial, en Cristo, cuando tú conoces a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, de esta palabra, cuando tú sabes que tienes identidad en Él, que eres aceptada, que eres redimida, que eres escogida, que eres escogido por el Padre Celestial, que fuiste limpiado por su sangre, que ahora tienes una nueva vida, que ya no tienes que vivir en el pecado, sino en la vida de la gracia, del poder del Espíritu Santo, que ya no vives en la carne, sino en el Espíritu. Cuando tú sabes eso, tú no vas a aceptar cualquier cosa que te ofrece una persona, que te ofrece la pareja, porque sabes identificar quién es la persona que tiene que estar contigo. Llámese amigo, llámese pareja, llámese familia, porque inclusive hay familias, y puede ser familia de sangre, pero no te están edificando, no te están llevando a nada, simplemente te están alejando y te están maltratando, porque hay familias que te rechazan, hay personas en tu familia que hablan mal de ti a tus espaldas. Y Dios no te llamó para que estés ahí al lado, aunque sea tu familia. Dios te llamó a amarlos, a perdonarlos, pero no a tener una relación íntima con esas personas. Entonces, quiero decirte que en 1 Corintios 13, 4, 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto no habla de esperar malos tratos. Esto no habla de que tienes que soportar malas palabras, ofensas. Esto no habla de que tienes que soportar insultos de tu pareja, insultos de tus amigos. Esto habla de que vas a vivir en una vida conforme a la voluntad de Dios. Esto habla de que tienes que aprender a recibir el amor que es benigno, que habla de la mansedumbre, que habla de la humildad, que habla de soportar los días de escasez, los días de enfermedad, los días duros en tu familia, en tus amigos, con tu pareja, con tu esposo. No recibir malos tratos, no recibir humillaciones, no depender de los malos tratos que de otros te dan, no depender de la situación económica de tu pareja, porque Dios no te dice que dependas de la situación económica de alguien. Él dice, que dependas emocionalmente de Él. Porque cuando tú entregas tus emociones a Dios, al Padre Celestial, Él las ordena y ya no te controlan ellas, tú las controlas a ella por el dominio propio.
No sé por qué cambió mi voz, pero bueno, aquí estamos. Ya vamos casi terminando. Vamos a hacer el cierre como cómo sanar la dependencia emocional según la palabra de Dios. Dice, reconocer y confesar. Cuando tú reconoces que estás herido, cuando tú reconoces que eres dependiente emocionalmente de una persona y confiesas con tu boca que tienes esa herida dentro de tu corazón, el Padre empieza a actuar. El Padre empieza a moverse en tu vida. Porque dice la palabra de Dios en Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Reconocer que hemos buscado fuentes equivocadas, fuentes que se rompen con cualquier cosa y dejamos la fuente de agua viva. Cuando empezamos a reconocer que le hemos fallado a Dios y que hemos dependido emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, físicamente de personas. Porque cuando la dependencia espiritual está en otras cosas, el resto de áreas empieza a debilitarse. El resto de áreas empieza a caer. Y cualquier cosa te llena, aparentemente. Pero cuando sabes que el agua viva es lo único que te puede llenar, ya tú no vas a las cisternas rotas. Ya tú vas a la fuente de vida, que es el Espíritu Santo de Dios, que es su palabra. ¿Verdad? Segundo, Dios empieza a restaurar tu identidad cuando reconoces y sabes que tienes esa herida de dependencia emocional. Y Dios vino a que identificaras que eres dependiente emocionalmente de una persona, que eres dependiente espiritualmente de un ministro, que eres dependiente financieramente de un trabajo, de un lugar, y no de la fuente. Porque aquí no hablamos solamente de dependencia emocional hacia una persona, hablamos financieramente, económicamente, familiarmente, en posición también. Dependemos de la posición que nos dan los demás. Cuando Dios nos ha posicionado al lado de Él, el Padre Celestial nos ha posicionado al lado de Él en el trono de gracia. Así que hoy quiero decirte que Dios vino a restaurar tu identidad. Hoy quiero decirte que Dios vino a decirte que tienes una nueva identidad en Él, que ya no tienes que estar dependiente a las cosas, a las personas, a las preocupaciones, a lo que dirán, sino a su presencia. Hoy también te voy a decir que cómo romper con la dependencia emocional, espiritual, financiera. Rompe con las alianzas y los yugos que hiciste. Mira, una vez recuerdo que el Señor me puso a romper con pactos hechos por mi boca. Que yo había dicho, este va a ser la única persona en mi vida, este va a ser mi esposo. Yo no voy a tener más pareja en mi vida. Y yo me estaba ligando inconscientemente a esa persona. Y Dios en un ayuno me dijo, rompe con esa palabra que tú dijiste. Y yo empecé a renunciar. Renuncio a toda palabra con la que me até hacia una persona, hacia un amigo, hacia un familiar, hacia pactos en el pasado. Me desligo de pactos hechos en mi nombre en el pasado. Me desligo de maldiciones generacionales. Así, con la autoridad que Dios te ha dado, empieza a romper con yugos, porque Dios dijo que Él vino a romper con yugos de esclavitud. Ayuna, porque una de las cosas que más me ayudó a mí para romper con esas ataduras, para romper con esas alianzas, con esos pactos que hice por mi boca, que hicieron en mis pasados, en mis antepasados, maldiciones generacionales, fue ayunar. Y eso rompió cosas dentro de mí y me sacó de esa dependencia con las personas. Me sacó con esa dependencia hacia un hombre, de buscar emocionalmente involucrarme con una persona. Así fue que empezó el Padre a actuar en mi vida. Vamos rápidamente a hablar sobre aprender a depender del amor de Dios. Dios quiere que aprendas a depender de su amor, no de un hombre, no de un estatus, no de la economía, no de un trabajo. No, depende del amor del Padre Celestial. Depende de su presencia, depende de su gracia, porque todo lo tenemos por gracia y misericordia. ¿Verdad? Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que hacer el tiempo de Dios la fuente, esa fuente que sacia, esa fuente que nos lleva
a estar continuamente dentro de su presencia. Porque si nos llenamos de contenido, de música, de cosas que no nos edifican, nunca vamos a poder salir de la esclavitud en la que estábamos, de la que veníamos trayendo de nuestros antepasados. Así que hoy te digo, rompe, ayuna, entrega, reconoce y deja que Dios renueve tu mente. Romanos 12:12 dice, dejar que la palabra reemplace pensamientos de carencia con verdad. Léanse Romanos 12:12, porque habla de la renovación de nuestra mente. Nosotros tenemos que dejar que la palabra reemplace los pensamientos, los argumentos que hemos creído que son carentes por la palabra de Dios. Miren, para el próximo capítulo vamos a hablar de cómo la dependencia emocional nos lleva a estar estancados en nuestro ministerio y cómo podemos identificar el estancamiento que tenemos en cada ministerio que nos ha sido entregado y de cómo estamos tomando decisiones de acuerdo a las heridas de abandono, a las heridas de rechazo, a las heridas de injusticia también. En el siguiente capítulo vamos a mencionar cómo nosotros estamos estancados espiritualmente por heridas de nuestra infancia. ¿Y cuáles son esas heridas? En el próximo capítulo vamos a hablar de cuáles son esas heridas que espiritualmente no me dejan seguir, espiritualmente no me dejan avanzar en el propósito de Dios. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Te invito a que le des a la campanita, a que puedas comentar cuáles son esas heridas que identificaste. Si escribas en los comentarios si estás dependiente emocionalmente y que empieces a reconocer esa herida. Te invito al próximo capítulo y que el Padre Celestial empiece a renovar. Proclamo que se rompen las estructuras de este sistema de dependencia emocional. Se rompe toda dependencia emocional en el nombre poderoso de Jesús y que empiezas a caminar en la identidad del Padre Celestial. Empiezas a caminar en la identidad de hijo y que la identidad que el mundo te había dicho que eres huérfano se rompe dentro de ti. En el nombre de Jesús proclamo sobre ti la palabra de vida y que empieces a caminar en identidad de hijo y no de huérfano. Empieces a depender de la presencia del Padre Celestial y no del que dirán, no de la aprobación, no de la valoración de los demás, sino de lo que el Padre ya dijo en la palabra de Dios. Nos vemos en un próximo capítulo y que el Padre Celestial te bendiga.